Continuamos en Infobae TV. Uno de los puntos importantes de la agenda de esta semana tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana. Allí va a estar reunido el juez del segundo circuito de Nueva York, Tomás Griesa, con el Banco Boni, también con todos los participantes en este tema del fondo NML, los fondos que están dando vuelta participando en esta idea de que la Argentina debe pagar una sentencia definitiva de aproximadamente 1.650 millones de dólares. Los tiempos se acortan, mañana sería el día, algunos dicen, donde el juez decidiría si vuelve a mantener esa decisión que había tenido hasta el 16, que es mantener este principio de stay para darle la posibilidad a la Argentina de pagar por lo menos entre el 29 y el 30 de junio esos 539 millones de dólares que están depositados hoy en el Bank of New York. Está con nosotros, como siempre, Luis Seco, columnista de Infobae TV. Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, ¿cómo estás viendo, digamos, el transcurso de acá hasta mañana y qué puede pasar si el juez Griesa directamente dice que no le da la posibilidad a Argentina de volver a esa situación de tener el stay? Bueno, la verdad es que, digamos, el plazo que se le fue concedido a Argentina para tratar de arreglar un pago para cumplir la sentencia se va agotando. Queda ya una semana y 2 días, digamos, para que se agote definitivamente. La reunión de mañana es muy interesante porque fue solicitada, como dijiste vos, por los bancos, o básicamente por el Bank of New York, que pretende de alguna manera poder cumplir con su mandato, que es pagarle a los bonistas que tienen bonos del canje fuera de la jurisdicción de Nueva York. Esto es básicamente algo en Europa y en Japón. Argentina fue invitada, pero no estaba obligada a ir porque se trata de un tema independiente de lo que es qué va a hacer Argentina o las autoridades argentinas respecto al pago de la sentencia en su contra. Así que hay alguna expectativa creada de que Griesa podría hacer algo así, una suerte de stay transitorio. Fue anticipado por Infobae.com, donde se decía que era probable que el juez concediera una ventana muy cortita para que Argentina cumpla con este pago antes de la fecha límite del 30 de julio, de estos 539 millones de dólares. Pero la verdad es que por ahora es una hipótesis, una expectativa. Alguna fuente judicial habló de eso, de que era una posibilidad, pero no es el fin del proceso, ¿no? Sería simplemente alargarlo en el tiempo, esperando que Argentina finalmente vaya con una propuesta distinta de las conocidas hasta ahora. Y aclaro esto porque hubo una declaración muy importante de la presidenta la semana pasada, diciendo que Argentina quería pagar y por eso tenía abierto el canje. No sé si lo recordás, creo que fue jueves o viernes, ya no me acuerdo, en oportunidad de la reunión de los BRICS. La presidenta hizo mucho hincapié de que el canje está abierto y que con eso Argentina quiere pagar a través del canje. Pero lo que eso es retrotraer una situación a unos meses atrás, cuando ya el mismo juez dijo que eso no era una forma de honrar el pago, ¿no? Que no se entendía que el canje fuera el mecanismo por el cual Argentina, o la reapertura del canje, fuera el mecanismo por el cual Argentina puede honrar, cumplir con la sentencia. Así que estamos trabados acá a ver si hay alguna medida de parte del juez que alargue el proceso o si se sigue con esta cuenta regresiva que, como te decíamos antes, te queda una semana y un día o 2 días. Hoy hay dos datos que se suman. El primero son declaraciones del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que dijo nuevamente que si la Argentina le paga en estas condiciones a los holdout, tiene el peligro de que le puedan iniciar juicios por la llamada cláusula Rufo por aproximadamente 500.000 millones de dólares. Me parece que Capitanich da ese número como para decir, cuidado, que si le pagamos los 1.650 y no tenemos posibilidades de solucionar esto, se nos van a disparar por el tema de la cláusula Rufo, que es esa cláusula que tiene miedo la República Argentina, que muchos dicen que la va a afectar. Entonces te quería preguntar si realmente existe esa preocupación tan grande por la cláusula Rufo. Mira, hay una discusión, digamos, y es objeto de cierta disidencia entre algunos abogados o expertos en materia de renegociación de deuda y quienes en definitiva redactaron o discutieron el prospecto bajo el cual se hizo el canje. En mi entender, o por lo menos lo que han dicho las personas que yo confío en Nueva York y que de algunos estudios de abogados, banco de inversión, es que en el marco de un litigio o del cumplimiento de una sentencia, como sería este caso, las cláusulas Rufo no son aplicables y que por lo tanto se trataría más bien de una excusa que utiliza el gobierno como para justificar un accionar o dilatorio en materia de negociación, esperando que el juez se avenga a darle algún tipo de tratamiento distinto, o por lo menos darle más tiempo hasta el año que viene, donde las Rufo ya bajo ningún punto de vista serían aplicables, ¿no? Pero la verdad es que armar un caso, o sea,
tener la posibilidad de litigar una cláusula Rufo. Hay pocos estudios o pocos bufetes, como se dice en Estados Unidos, de abogados que estarían dispuestos a hacerse cargo de ese tema. La verdad es que es muy difícil. Hay una teoría, ¿no?, que dice que en realidad los abogados dicen que no se accionaría la Rufo y muchos economistas están diciendo que se accionaría la Rufo. Pero más allá de eso, lo importante acá, y que vos lo aclaraste en algunos programas de Infobae TV, tiene que ver con si es el pago voluntario o no es voluntario, ¿no es cierto? Exactamente. En el prospecto hay incluso una donde está escrita la cláusula, habla muy clarito que dice algo así: a discreción de la Argentina hace una propuesta que mejora la del canje. O sea, utiliza el término de la voluntad de por medio, y acá no habría ninguna voluntad. A Argentina no le queda otra más que pagar en las condiciones que están fijadas en una sentencia. Por lo tanto, por eso te decía que desde el punto de vista judicial, si uno se atañe a lo que está escrito en el prospecto de canje de la deuda, es muy difícil interpretar que Argentina estaría violando esas cláusulas y por tanto armar un caso y someterlo a un proceso judicial. Así que yo creo que por ahora, digamos, es... Y después otra cosa que me quedó en el tintero, algo que dijiste recién. A mí me parece que ahora está esta historia de agrandar los números, ¿no? O sea, poner cifras tremendistas de forma tal de que todos nos asustemos y digamos, no, ¿cómo vamos a hacer semejante cosa si estamos hablando de un problema de pagar 1.500 millones de dólares, que puede ser 15.000, ¿cómo vamos a hacer algo que nos haga pagar 500.000? Y Capitanillo lanzó la cifra de 500.000, como diciendo, cuidado. ¿De dónde la saca, Carlos? Porque si la deuda argentina no llega a 500.000 millones de dólares. Bueno, pero los números que hacen que si el 93%, el que está del otro lado del 7%, que entró al canje 1 y 2, le hace juicios a la República Argentina, digamos, el valor potencial que podrían tener esos juicios, de acuerdo a algunos estudios que tiene el Ministerio de Economía, llegaría aproximadamente a esos 500.000 millones de dólares. Sí, pero ahí tenés que descontar todo lo que ya cobraron. La verdad que a mí me parece que son cifras muy tiradas de los pelos. Los stocks de deuda argentina son menos que esa cifra. Sí, da la sensación que es una cifra que da el gobierno y dice, bueno, mire, cuidado, porque si no vamos a pagar, no vamos a pagar porque en realidad si no vamos a tener que pagar 500.000 millones de dólares, que me parece una cifra muy grande, muy exuberante. Sí, a mí me parece que hay toda una cosa de construcción mediática de argumentos para justificar algo que es absolutamente injustificable, irresponsable a mi juicio, que sería que llevar la Argentina a un nuevo default, ¿no? Y de temas que quedaron en tintero, Luis, hay otro que es el famoso Discovery. Porque la Argentina tenía dos temas. Por un lado, la sentencia por el lado del pari passu, que le tenían que pagar a los hollout, y por el otro lado aparecía el tema Discovery, que está relacionado con los activos que pueden ser embargables de la República Argentina. Hoy aparece una noticia que tiene que ver con que hay activos, como YPF se asoció con la petrolera Chevron, como Chevron tiene activos en California, en particular porque viene Chevron de un desmembramiento de la famosa Standard Oil de California, cuando comenzó toda la guerra, digamos, petrolero en los Estados Unidos, y aparece esta posibilidad que los hollout podrían ir tras activos que tiene Chevron en California, en particular por estar asociado con YPF. Se había hablado también que podían ir por activos de vaca muerta, pero ¿cómo estás viendo vos esa posibilidad de embargos que no solamente se pueden embargar activos, hay que recordarlo a esto, sino también que vos podés contarnos también, se pueden embargar fondos de algunos funcionarios de la República Argentina? Sí, el proceso de la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó el proceso al mismo momento que rechazaba la apelación de la Argentina, como mencionaste antes. Este proceso de Discovery, que es de descubrimiento de activos pasibles de ser embargados por los acreedores de la Argentina en su búsqueda de cobrarse finalmente, o de que de alguna manera Argentina empiece a pagarle lo que le debe, involucra todo tipo de activos. Muchos de esos activos, Carlos, obviamente lo que va a terminar pasando es que el interesado, suponete Elliott o alguno de estos fondos holdouts que ya tienen el fallo a su favor, se presentan ante el juez, dicen: yo descubrí este activo, creo que este activo está sujeto o podría ser sujeto pasible de embargo y por lo tanto quiero que usted lo embargue así yo me empiezo a cobrar. En realidad empieza todo un proceso en el cual va a haber muchos activos que tal vez la justicia americana diga esto no es embargable. Claro, hay que recordar que hubo casi 900 procesos, entonces, digamos, puede haber embargables, y el de la fragata Libertad, que fue el caso, yo diría, más importante, ¿no? Se puede haber muchos casos que pueden afectar a empresas privadas o empresas donde el Estado tenga, como en el caso de YPF, algún interés mayoritario. Va a pasar un poco de todo, porque obviamente en el afán de cobrarse
es probable que los acreedores y sus abogados presenten una gran cantidad de alternativas disponibles. Después dependerá del proceso judicial. Ahora, lo importante es que todo esto genera también, como en otros aspectos va a generar eventualmente el caso en que Argentina no cumpla, porque digamos, empezás a generar una serie de ruidos a la economía. Yo comentaba la otra vez aquí que me había encontrado con una empresa, uno de los dueños de una de las empresas exportadoras más grandes de Argentina, que me decía que ellos ya habían recibido de parte de sus bancos comerciales, ¿no?, que prestan simplemente a título comercial, o sea, que financian exportaciones, algunos reparos o algunas indicaciones diciendo, mira, que si esto sigue así, Argentina va a un eventual desacato con los tribunales de Nueva York o a un default, nosotros vamos a tener que cortarte las líneas con las cuales te estamos prestando. Entonces vos imagínate que la verdad es que no es solo una cuestión del mercado o del que compra bonos o del que especula con alguna posición de riesgo argentino, sino que empieza a involucrar también a las empresas privadas. Ahí, hablando de las empresas privadas, a mí me llama la atención que los empresarios del sector privado por lo menos no hablen o no saquen una solicitada diciéndole a la Argentina en general cuáles son los costos de entrar en un default técnico, que la Argentina vuelva a entrar en un default. Los costos son muy grandes para la Argentina. Sí, los costos, o sea, digamos, a una situación macroeconómica con problemas graves, digamos, claramente un default lo que haría es agravarlos aún más y generar otros nuevos, por ejemplo este que te comentaba. A uno lo alarma no solo tal vez la pasividad de parte del empresariado. De hecho, hoy un empresario muy grande de Argentina en un diario económico dice que no pasa nada si Argentina va al default, con lo cual también hay... Bueno, hay muchos, si hablas con muchos empresarios, dicen también los empresarios que no pasa nada. Y por el otro lado también llama la atención el mercado financiero, que te dicen por lo general, desde el mercado financiero prácticamente están jugados, o los precios de los bonos y de las acciones hoy están en valores muy altos, por lo tanto que en realidad se está descontando que la Argentina va a hacer un arreglo con los hollouts. Claro, ahí es una expectativa generalizada y yo creo que hay cuidado en materia de declaraciones del sector privado, sobre todo de los empresarios, porque todos queremos creer que el gobierno no va a generar ningún tipo de situación extrema en este sentido y que finalmente va a hacer lo que tenga que hacer para evitarlo. Ahora, queremos creer, por ahora todos los indicios que vienen del lado del gobierno van en la dirección contraria y me parece que no es bueno que ningún empresario, es cierto que no es bueno que ninguno hable, peor es cuando dicen que no va a pasar nada, y ahí sumo un poco también a la clase política, ¿no?, porque ha habido también cierta pasividad de la oposición y de parte del oficialismo, dando a entender que esto es una negociación que pasa por la discrecionalidad del gobierno y que poco influye cuáles son las consecuencias que pueden tener, porque guarda, que si Argentina defaultea, o va a un proceso donde sigue todo indeterminado hasta fin de año, digamos, que eso puede suceder, la verdad es que estamos en una situación en la cual el tiempo ese, lo único que va a hacer es que los problemas macro, básicamente el problema fiscal, de precio relativo, las dificultades monetarias que va a enfrentar Argentina en esta segunda mitad del año se agraven, ¿no? Y ahí aparece el tema la semana pasada hablaba con Carlos Pérez, quien fue gerente general del Banco Central, luego director del Banco Central de la República Argentina, y me decía que en la medida que iban pasando los días, iba aumentando la posibilidad de que la Argentina defaulteara. Digamos, antes era prácticamente 10 que la Argentina no defaulteara y directamente hacer que no pasara absolutamente nada. Y por el otro lado, el tema en particular que tenía que ver con que sí la Argentina defaulteaba. Y aparecía que Carlos Pérez decía que en realidad para él ahora ya había un 30% de posibilidad de default. ¿Vos crees que en la medida que pasa el tiempo la posibilidad de default va a seguir aumentando? La verdad es que, digamos, yo tuve una posición desde el principio bastante un poco a contramano del mercado, en el cual creía que las probabilidades de default y no default eran casi mitad y mitad. Claro. Y me sigo aferrando a lo mismo, digamos. Yo no creo que a mí me parece, no digo que el mercado esté equivocado, yo creo que como por esa parte que tenemos todo que queremos creer, yo la tengo, es ese 50% que me dice que tal vez haya un arreglo de probabilidad. Pero tenés otro 50%. Pero la verdad que no, porque crees. digamos, hubo varias cosas muy fuertes, ¿no? Fíjate que la reacción inicial fue puentear al juez, ¿te acordás con la propuesta esta o la iniciativa esta de cambio de jurisdicción? O sea, de entrada el gobierno argentino mostró que no estaba dispuesto a cumplir el fallo de Griesa, ¿no? Sí, siempre, digamos, el gobierno argentino estiró los plazos y decía que
no tenía que pagar. Bueno, por eso. Entonces, después, cuando se dio cuenta que eso generaba mucho más problemas todavía desde el punto de vista de este proceso supuestamente abierto de negociación, un poco se corrió de esa postura, empezó con una cosa más declamativa, de reclamar un trato más equitativo y más justo, que no se puede porque la sentencia ya está y es firme, o sea, es lo que está escrito. O sea, empezó a un juego más dialéctico, más épico, si querés, de relato, o con ciertas dosis de voluntarismo, pero en realidad nunca se apartó, nunca dio a conocer una propuesta concreta de pago. Recuerdo una nota tuya que sugería que había en estudio una posibilidad de pagar con bonos y demás. Sí, aparece la posibilidad, Siempre, ¿no? Pagar con Bonar 24, con Bonar 28, y lo que te iba a preguntar además es, hoy hay otra noticia en el mercado financiero dando vuelta, que existe la posibilidad que la Argentina haga por lo menos un depósito en un fideicomiso, en un trust de los Estados Unidos, y a partir de allí dejar por lo menos la idea de que hay voluntad de pago de la República Argentina y establecer a través del equivalente en aproximadamente 500 millones de dólares que se depositarían en BODEN 2015, dicen hoy algunas versiones del mercado financiero, ponerle a Argentina ese dinero para que Griesa por lo menos levante, le dé la posibilidad, instrumentando nuevamente el STAY, le dé la posibilidad a la Argentina que pueda automáticamente pagar esos 539 millones de dólares que están en el boni. ¿Vos crees que existe esa posibilidad? Yo creo que digamos que es, volviendo a tu pregunta anterior, que a medida que pasa el tiempo aumenta la probabilidad de que se vaya a un default. Yo creo que a medida que pasa el tiempo se vuelve más necesario hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, que diga, bueno, no que diga, estoy pensando en ver si te pago con bonos, voy a ver si te hago un depósito. La verdad que la Argentina tiene que ir al mediador y decirle, esta es nuestra oferta, vamos a hacer A, B, C y D. El mediador lo verá eso con los bonistas. Argentina lo puede haber, incluso lo puede discutir antes, ¿no? Con los holdouts si quisiera, podría hacerlo por lo menos para tener un sí tentativo antes de hacer explícita la oferta, pero estamos en ese tiempo, ¿no? O sea, una semana a vista tenés que presentar clarito una oferta. Todavía nadie conoce el contenido de esa oferta, hay rumores. Pero claro, esos rumores tienen que ver con el deadline, ¿no? Sí, cada vez están más cerca y tenés que hacer una propuesta. Hay rumores y de hoy, por lo menos desde el Ministerio de Economía, han desmentido, o por lo menos han dicho que no existe la posibilidad por ahora que viaje alguna autoridad hasta que no se sepa qué pasa con la reunión de mañana, y que la Argentina se mantiene en esa posición firme, que necesita que Griesa le reponga el stay a la Argentina, que la Argentina pueda pagar y a partir de allí comenzar a hablar. ¿Vos crees que está esa posibilidad? Yo creo que es un juego de presiones de ambas partes, a ver quién cede primero. En realidad en estos juegos, en el cual hay un juego de presión de un lado y del otro, a ver quién es el que cede y dice, bueno, está bien, hagámoslo. Argentina se juega al todo, a un todo nada, digamos, de que el juez de vuelta sea de alguna manera receptivo de la Argentina. Vos sabés que mi opinión es que el juez nos ha tratado bastante mejor tal vez de lo que uno imaginaba. Yo coincido con eso. O sea, ha dado tiempo recurrentemente para que... Desde febrero del 2012 le dio tiempo a la Argentina a Griesa. Exactamente, que se le lleve alguna propuesta de pago. Así que, digamos, Argentina intenta una vez más que sea el juez el que levanta el acelerador y dice, bueno, le damos a la Argentina otra ventana más para que negocie. Ahora, estos juegos son muy peligrosos, ¿no? Porque, ¿viste? Cuando vienen dos autos a máxima velocidad, uno siempre supone que uno va a aflojar o que el otro va a desviar el volante, pero puede ser que los dos piensen lo mismo y se la pongan, digamos, ¿no? Entonces Argentina, la verdad, es que está especulando mucho, y me parece que lo que decías recién de este inicio del proceso de descubrimiento de activos, algunos pedidos ya directos de los holdouts para hacerse embargos sobre bienes argentinos, activos argentinos y demás, me parece que tiene que ver con que cada parte muestra un poco sus armas y pretendiendo que el otro afloje, ¿no? Es decir, vamos a tener, eso creo que se va a intensificar mucho en estos días. Sí, además hay que tener en cuenta la guerra de solicitadas que hubo prácticamente, donde el gobierno estaba contestando que en realidad si no se daban las condiciones no iba a pagar, y es una sentencia definitiva, hay que recordarle a la gente esto, ¿no? Que es una sentencia definitiva que la Argentina tiene que pagar por aproximadamente 1.650 millones de dólares. Por eso, ahora, digamos, yo te digo, ahora a medida que se acerca el 30 de julio, o queda la alternativa de esto, de seguir a las presiones, las solicitadas, las idas y vueltas, a ver si sobre todo desde el lado argentino, si los holdouts y el juez, digamos, deciden levantar un poco el acelerador y decir, bueno, podemos esperar un cobro, te damos más tiempo, pero
tenemos más tiempo para que de vuelta, ¿no? Para hacer una oferta concreta de pago. O si finalmente del otro lado dicen, no, mira, te esperamos mucho, te dimos todas las alternativas posibles y ahora la única que te queda es presentar una oferta. Así que yo creo que estamos ahí y evidentemente esta semana los 2 primeros días de la semana que viene van a ser muy definitorias, ¿no? Bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. Un placer. Nosotros seguimos con más Infobae TV.